¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos en una cápsula más de temas de actualidad de telecomunicaciones y radiodifusión. Y bueno, sin duda el tema que ha estado ahora sí que en todos los medios de comunicación casi durante estos últimos días, en esta semana, pues ha sido esta licitación que se presentó por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para licitar 147 frecuencias de radio FM. Y bueno, pues de manera histórica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues llevó a cabo un proceso de licitación donde bueno, se otorgan un total de 147 concesiones de frecuencias de estaciones de FM. El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, señaló en distintos espacios que, bueno, esto representa un aspecto histórico para nuestro país, ya que es la primera vez en toda la historia en que se presentan licitaciones de frecuencias de FM como se hizo en esta ocasión. Primero, para poner en perspectiva para la gente que nos está viendo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una licitación pública? Bueno, la licitación es un procedimiento administrativo en virtud del cual el Estado en la administración pública elige a la persona o las personas con las cuales quiere celebrar un convenio para alcanzar distintos objetos. Existen dos principales, uno de ellos es que el Estado adquiera bienes o servicios de los particulares y el segundo es que el propio Estado, la propia administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, concesione a los particulares el uso de un bien de dominio público de la nación o bien la prestación de un servicio público. En lo referente a temas de telecomunicaciones y radiodifusión, se prevé la figura de la licitación cuando se pretende utilizar el espectro radioeléctrico. En caso de la prestación de los servicios no involucre el uso del espectro radioeléctrico, pues se requiere que exista un título habilitante que, bueno, en este caso pues no se otorgará mediante licitación pública, ¿no? Entonces, bueno, antes de que se concesionaran este tipo de servicios, se hacía a través de una adjudicación directa. Hay que recordar que con la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones, pues la ley permitió y reconoció que se pudiera llevar a cabo este tipo de procedimientos administrativos en concesiones de frecuencias de FM para distintas entidades federativas de nuestro país. Y bueno, esta semana concluyó de manera satisfactoria la presentación de las ofertas por parte de los interesados en participar por una banda de frecuencia al espectro de frecuencia modulada, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué fue lo que se subastó dentro de este procedimiento, dentro de esta licitación? Bueno, en 2015 se publicó el programa de bandas de frecuencia estableciendo la posibilidad de subastar 191 estaciones de FM que entrarían en concurso para ser licitadas. Este proceso de licitación permitió de manera muy importante generar una mayor competencia en el sector a través de mecanismos de mayor transparencia. Al final y después de un largo proceso en la presentación de estas ofertas, únicamente hubo interés del mercado por 147 frecuencias del total de las 191 que el IFT puso a disposición, ¿no? Por otro lado, pues se dijo que había condiciones ya en el mercado para poder licitar tal cantidad de frecuencias de radio. Y bueno, al final se vio lo que el mercado de radiodifusión reflejaba. Un interés bastante elevado por parte de las distintas empresas para participar en este tipo de procedimientos administrativos. Lo que bueno, se traduce al final en que el sector de la radiodifusión sigue siendo un negocio competitivo para los concesionarios y eso se ve reflejado de manera muy clara en la presentación de las ofertas, ¿no? Son 147 a las 191. Y bueno, como bien se mencionó, el comisionado del IFT, lo único que ellos hacen como regulador es poner los insumos necesarios para que sea el propio mercado el que decide. Es decir, proporcionar el espacio del espectro para que se pueda concesionar, estableciendo el precio mínimo de referencia para que, bueno, los concesionarios al final del día puedan ofrecer una mejor oferta para la prestación del servicio de radiodifusión. Y bueno, hay que decir que por otro lado, el precio mínimo de referencia se calculó en cerca de 34 millones.
Tras la presentación de la oferta, el mercado está dispuesto a pagar hasta 1.445 millones, que representa 42 veces más del precio mínimo de referencia establecido. Esto lo traducimos en que el mercado ve todavía que hay oportunidades de negocio muy importantes en este mercado para así poder operar estas frecuencias en las distintas entidades del país, ¿no? Hay que mencionar de manera importante que desde un punto de vista técnico, el ancho de banda que se requiere en la operación de frecuencias de radio FM es mucho menor que el que se requiere para poder operar y ofrecer servicios de telecomunicaciones, como modelos de telefonía móvil, internet, banda ancha, etc. Con algunas excepciones cuando hablamos del espectro 700, ¿no? En este sentido, bueno, hay que señalar que con base en estos datos existe una mucho mayor viabilidad para poder operar estas frecuencias. Sin embargo, llama la atención que las zonas conocidas como turísticas, en este caso particular, fueron las que implicaron un mayor interés por parte de las empresas que presentaron sus ofertas en este proceso de licitación, ¿no? Por otro lado, también hay que señalar que en las grandes metrópolis existe ya una gran saturación del espectro radioeléctrico y en este caso, bueno, no hubo ninguna frecuencia ofertada dentro de las grandes metrópolis, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Como se los menciono, existe ya una saturación del espectro que lo hace imposible. Para terminar, bueno, celebro que se haya dado este tipo de procedimientos de esta licitación del espectro de manera eficiente y transparente, ya que, bueno, esto sin duda se traduce en una mayor competitividad y, bueno, desde luego un crecimiento de los mercados de radiodifusión en nuestro país. Parece ser que a pesar de la aparente crisis de este sector en temas de publicidad, bueno, existe todavía un alto nivel de las empresas para poder operar estas frecuencias de radiodifusión en nuestro país. Estas 147 frecuencias que se pusieron en concurso para poder ser adquiridas por las distintas empresas y, bueno, desde luego reconocer la labor impecable del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el desarrollo de este proyecto de licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Sin duda que vamos a seguir al pendiente de qué forma se va desarrollando todo este tema, pero bueno, hay que reconocer de manera importante pues que se haya dado la competencia a través de mecanismos de transparencia como los que se presentaron esta semana en el mercado de la radiodifusión en nuestro país.